Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Me puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en la radio de la historia.com, en Apple Podcast, y te puedes comunicar con el programa a través de primumgradus@gmail.com o bien usando el grupo que hay en Telegram, que es Primum Gradus, entre paréntesis, grupo. Y hoy va a ser un podcast muy navideño. Vamos a tratar sobre la fecha de la Navidad y si realmente eso era antes el Día del Sol Invicto o no lo era, si era una fiesta que, digamos, los cristianos se lo copiaron, todas estas cosas que andan por ahí y que habréis oído seguramente. Vamos a ver cómo está la cuestión. Empezamos ya, sin más preámbulo. Aquí vamos a tratar de la Navidad, pero no de la Navidad así en genérico, sino en un tema muy concreto, de la fecha exacta. No del año tampoco, porque el año, bueno, yo creo que lo traté, aunque solo fuese de pasada, en algún capítulo que dediqué a los calendarios. Es harto conocido pues que hubo un error de cálculo y no estamos en el año 2019, bueno, ya vamos para el 2020 del nacimiento de Cristo. Hay una diferencia de unos cuantos años, pero no vamos a entrar en esto. Todo el mundo tiene asumido el error. Incluso los que impusieron el calendario se dieron cuenta. Pero claro, rectificarlo no salía a cuenta. Vamos en concreto a la fecha, al día del año. Es el 25 de diciembre cuando nació Jesús. Y en esto, curiosamente, tanto en autores, digamos, cristianos, como paganos, como gnósticos, como protestantes, como católicos, hay una extraña unanimidad. Pues no se sabe. Así de claro. Nadie puede afirmar con plena certeza, o al menos yo lo conozco, que el 25 de diciembre nació Jesús. Ahora veremos cómo se calculó en su momento y, sobre todo, y este es el meollo del programa, es si realmente ese 25 de diciembre fue la apropiación de una fiesta pagana anterior. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues en esto hay división de opiniones en todos los bandos. O sea que ahora os voy a exponer el estado de la cuestión y esto nos dará pie para repasar algunos aspectos de la primitiva cristiandad y también de las religiones que cohabitaron con el cristianismo en el Imperio Romano. O sea que no hay mal que por bien no venga. Y luego pensad lo que queráis. Fue precisamente el ver multitud de memes en determinadas páginas o grupos de Facebook o personas en Twitter que decían «Feliz Día del Sol Invicto», como diciendo, en realidad esta es la auténtica fiesta, o artículos que andan por ahí diseminados, incluso del National Geographic, que más o menos su lema es «La Navidad romana», que la robaron los cristianos. Bueno, otros no dicen robaron, sino se apropiaron por razones apostólicas, depende de quién lo diga. Digamos, en este campo hay tanto fervientes cristianos como fervientes paganos. Incluso he entrado en alguna página gnóstica que habla de robo y hay que volver al paganismo. Otros sencillamente pues lo usan como un argumento pues para decir, hombre, pues que la Iglesia se inventó muchas cosas. Otros de grupos cristianos pero no católicos, digo algunos, no todos, de estos que dicen la Iglesia católica es la gran ramera que se prostituyó y traicionó al cristianismo inicial y se paganizó y fue cogiendo sus fiestas. Y bueno, que algunos aprovechan esto para un debate que creo que no es adecuado, porque muchos autores católicos lo admiten sin más problema. Y bueno, y luego me he encontrado con uno que sostiene dentro del bando católico, por decirlo de alguna manera, sostiene pues que justo fue al revés, que esta es la tesis más original y no está mal planteada y la pondré al final, pues que sostiene justo lo contrario, que los paganos robaron la fiesta a los cristianos. Entonces, ante tal multitud de, pues ya os digo, de páginas web, he encontrado dos autores o dos grupos de artículos que resumen muy bien estas dos posiciones.
Uno son una serie de artículos de Luis Antequera en Religión y Libertad, que sostiene la primera tesis, pues que efectivamente era una fecha previa de una pagana, de una festividad pagana, y otra, que es una recensión también aparecida en Religión en Libertad, que habla sobre la tesis del profesor William Tighe de la Universidad de Mulborg, espero que lo haya dicho bien, y que es todo lo contrario. Dice que los paganos pues se apropiaron de la fiesta inicialmente cristiana. Visto esto, visto las fuentes, pues me voy a limitar a leer y a comentar lo que leo. Y también pondré algunas citas de las Sagradas Escrituras, concretamente del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de San Pablo. Y empezamos pues citando a Luis Antequera, una serie de artículos que ya he nombrado antes, de los que ya os he dicho que pondré los enlaces. Bueno, pues empezamos. Las hipótesis para establecer la fecha en que efectivamente nació Jesús han sido muchas desde los primeros tiempos del cristianismo. Casi todas se han pronunciado por una fecha primaveral. De las muchas que se han establecido les voy a narrar la que se me antoja más pintoresca. Se trata de la procedente de la obra titulada Paschae Computus, atribuida por algunos a San Cipriano, que nació en el 210 y murió en el 258, y por otros a Clemente de Alejandría, que nació en el 150 y murió en el 215. Según la cual, Jesús habría nacido el 28 de marzo, a lo cual se da la siguiente explicación. Si, según el Génesis, Dios dividió la luz de las tinieblas el primer día de la creación, esto debió de ocurrir durante un equinoccio, pues Dios, que es perfecto, no pudo elegir otro día que aquel en el que noche y día tienen idéntica duración. Claro que podía haber elegido otro equinoccio, que es el de otoño, pero por alguna razón el autor del opúsculo establece que se trata del de primavera, el 25 de marzo. Como por otro lado Dios creó el sol 3 días después, quiere esto decir que el astro rey fue creado el 28 de marzo. Abundando en la comparación de Jesús con el sol, Jesús debió de nacer el 28 de marzo. No sé si os han convencido mucho las razones antes expuestas para decir pues que Jesús nació en primavera, concretamente el 28 de marzo. Parece que es una tesis con muchos agujeros, por decirlo de alguna manera. A ver, si nos fijamos en los textos evangélicos canónicos, en concreto en el de Lucas, que es el que más pormenorizadamente habla del nacimiento de Cristo, pues vemos un primer dato, y es que habla de que los pastores estaban durmiendo al raso. Pues bien, sabemos que los pastores en Palestina, pues eso, duermen fuera de casa, ahí al raso, pues entre los meses de marzo, abril, hasta noviembre aproximadamente. Esto ya nos sitúa algo, pero vamos, el arco de posibilidades siguen siendo muchos meses, ¿verdad? Habría que decir que hay una tradición que viene ya del mundo del Antiguo Testamento, de establecer que los grandes hombres, pues los grandes profetas de la antigüedad, Moisés, Abraham, pues nacían un día y morían ese mismo día, es que como si cerrasen un ciclo. Jesús muere en la Pascua judía, que acostumbra a ser por primavera. Y esto queda como muy redondo. Luego ese día del solsticio y adelanto acontecimientos, del solsticio de primavera, se tomó más bien como la encarnación, el momento en el que toma carne la Virgen María, y computando 9 meses, del 25 de marzo, pues queda en 25 de diciembre. Pero esto sería más adelante. Bueno, aparte de estas razones, también ateniéndonos a lo que dice San Lucas, pues cabe deducir, lo suponemos, hombre, pues que José no hubiese expuesto a su esposa a un viaje tan penoso en invierno, que las condiciones son pésimas. Pero alguno me dirá, no hombre, no, tenía que ir a censarse. Fue todo por un edicto del emperador que mandó a ir a empadronarse, por decirlo de una manera, a todos los habitantes del imperio, y ellos tenían que ir a donde nacía su estirpe. Y siendo de la casa de David, etcétera, etcétera, tenía que ir a Belén. Bien,
pero estaba obligado a empadronarse el cabeza de familia, en este caso José. Además, algunos autores dicen que el hecho de que hubiese tanta gente no se explicaba solo por el hecho del empadronamiento, sino porque se acercaba la Pascua judía y la gente acudía en masa a Jerusalén y por eso había tantos peregrinos. Bueno, más razones para colocar el nacimiento de Cristo en primavera. Bueno, yo no es que esté de acuerdo ni deje de estarlo con esto de que Jesús naciese en primavera. Simplemente he expuesto la opinión de un autor, luego expondré por qué se eligió el 25 de diciembre. Pero antes vamos a ver cómo se celebraba muy al principio esta fiesta de la Navidad, si es que se celebraba. ¿Y cómo vivían la Navidad aquellos primerísimos cristianos, los cristianos de la primera hora? Pues me remito a un artículo que se titula De la fiesta de la Navidad, una reseña histórica de Luis Antequera una vez más, y dice lo siguiente: lo cierto es que en los primeros tiempos del cristianismo no solo es que no se hiciera como ahora, es que ni siquiera hay constancia de que se celebrara. No existe alusión a la Navidad ni en ninguno de los textos canónicos en los que podría haberse hecho, es decir, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo. ¿Y por qué estos dos? Esto lo añado yo. Porque son los escritos que narran la vida de las primeras comunidades cristianas. Los Hechos de los Apóstoles de una manera específica, y las cartas de Pablo pues son cartas que van dirigidas a estas primeras comunidades. También aquí no los cita, pero podríamos citar también las cartas pues de Juan, de Santiago, de Judas, porque hay dos Judas, ¿os acordáis? Uno el bueno y otro el malo. Pues hay uno bueno. Bueno, ni en Justino, el que identificó la gruta en la que nació Jesús, ni en San Ireneo, ni en Tertuliano, ni en Orígenes, ni en San Agustín, por poner solo unos ejemplos bien significativos. De hecho, el Papa León I, que murió por el 451, incluso desaconseja su celebración, por considerar que la celebración de los Natalitia era una ceremonia pagana. No por casualidad, en el caso de los mártires, se le llama Dies Natalis, día del nacimiento, literalmente, no al día en el que nacieron, sino a aquel en el que entregaban su vida por la causa, naciendo a una vida nueva. ¿Veis? Vamos de sorpresa en sorpresa. Resulta que los primeros cristianos pues no celebraban la Navidad. Cosa curiosa. Y continúa el mismo autor. Cuando finalmente los cristianos se animaron a conmemorar la natividad de su fundador, se abren dos vías diferentes hacia la celebración. La primera conduce al 6 de enero y es por la que transitan en general las iglesias orientales, existiendo aún hoy iglesias como la Armenia. Y aquí dice, ojo, la Armenia apostólica, no en cambio la Armenia católica, en comunión con Roma, que lo continúan haciendo. La fecha estaría relacionada con una fiesta de la luz celebrada desde muy antiguo. Y también en Alejandría durante el reinado de Tiberio, es decir, en tiempos contemporáneos a Jesús. Hacia finales del siglo IV, un papiro egipcio coloca el relato de Lucas sobre el nacimiento como liturgia del día. Vamos a ver, paréntesis míos. La liturgia del día era los textos, en este caso se refiere a los textos que se leían en las oraciones oficiales y seguramente en la misa. Y justo hablaba los textos de Lucas, que sabéis que son los que narran por más extenso el nacimiento de Cristo. Sigue el artículo. La segunda vía que se abre conduce al 25 de diciembre y es por la que en general se opta en las iglesias occidentales. Parece que el testimonio más antiguo de haber celebrado la Navidad un 25 de diciembre proviene de una Depositio Martyrium del año 354. Un sermón de San Gregorio Nisa confirma que para 380 se continuaba haciendo. Todo habría empezado con la proclamación del culto al sol durante el reinado del emperador filósofo Marco Aurelio, concretamente en el 274. En dicho culto, el 25 de diciembre era el día del Sol Invictus, o del nacimiento del sol. La explicación es muy fácil de entender, ya que por tratarse del solsticio de invierno, es el día en el que el sol es más pequeñito, y de ahí en más no hace otra cosa que crecer. Nada más fácil para el cristianismo que llevar a la práctica una nueva manifestación de ese recurso tan profusamente utilizado en la evangelización, que es el sincretismo o cristianización de objetos, lugares y fechas
que eran sagrados ya en la religiosidad pagana previa. Aunque, como hemos visto, hasta 354 no tenemos constancia de que la comunidad cristiana celebrara la Navidad. Es muy posible que ya se estuviera haciendo en tiempos del emperador Constantino, el mismo que convirtiera el Día del Sol en el Dies Dominicus, Día del Señor, domingo. Por lo que cabe inferir que de parecida manera podría haber convertido la fiesta del nacimiento del dios Sol en la fiesta del nacimiento del dios Niño. Aquí en esta cita vemos que el autor se abona a la teoría de que antes existía el día del sol invicto y que fue aprovechando que nos viene bien, pues ahí lo ponemos, la fecha del nacimiento de Cristo. Pero este texto además da pie para explicar algunas de las peculiaridades de la religión en la Roma de aquella época. Empezaremos hablando de la religión cristiana y luego hablaremos del ambiente religioso y por qué se proclama el día del sol invicto. Y entonces lo entenderemos todo mucho mejor. Con respecto a la religión cristiana, hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que se dice al principio. Primeramente, pues en la iglesia las autoridades eran remisas a celebrar las natalitas, el día del nacimiento, porque se identificaba con una fiesta pagana y la gente podía confundirse un poquito. Cuando ya el cristianismo se asienta y ya no hay posibilidad de confusión, pues entonces las cosas cambian. Digamos que no era una exigencia de la fe el evitar esa, pero era conveniente para evitar errores, como podían ser convenientes otras cosas. Y esto lo vemos en un testimonio que viene en el Nuevo Testamento. Antes hemos citado las cartas de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles. Pues voy a citar una carta de San Pablo, concretamente la primera carta a los Corintios, capítulo 8, donde habla de un tema parecido. ¿Puede un cristiano comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Pues San Pablo llega a la conclusión de, pues sí, no pasa nada, porque el ídolo no es nada. Pero claro, ¿qué pasa si alguien lo ve? Se va a pensar que tú... Y entonces, pues dice, pues seamos prudentes, no lo hagamos, si a alguien lo vamos a confundir, porque primero es la caridad, el amor y el pensar el bien de los demás, que no lo que nosotros sepamos. Antes es pensar en el bien espiritual de los hermanos que no hincharnos de nuestro conocimiento. Bueno, ya os digo, primera carta a los Corintios, capítulo 8, por si lo queréis buscar en vuestra Biblia que tengáis en casa. Allá va. En cuanto a los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que todos sabemos discernir. El saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. Pero si uno ama a Dios, ese ha sido conocido por él. Ahora bien, en cuanto a comer de los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que no hay ídolos en el mundo y que no hay más Dios que el Dios único. Porque, aunque algunos sean llamados dioses en el cielo o en la tierra, como si de hecho hubiera muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros también por Él. Pero no todos tienen este saber. Algunos, acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen esa carne como sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. La comida, desde luego, no nos favorecerá ante Dios. Ni tendremos menos si no comemos, ni tendremos más si comemos. No obstante, tened cuidado de que vuestra libertad no vaya a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes este saber, sentado a la mesa en un santuario idolátrico, su conciencia, que es débil, no se verá animada a comer las carnes sacrificadas a los ídolos, y por tu saber se perderá el débil, el hermano, por el que murió Cristo. Y pecando así contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por eso, si una comida escandaliza a mi hermano, no comeré carne jamás para no escandalizar a mi hermano. El segundo aspecto que quería comentaros es eso que dice de que se aprovecha, pues eso, de las sinergias ya creadas por algún culto pagano especialmente famoso o popular para llenarlo de un sentido nuevo.
Así, el hecho de que se utilice la festividad del Sol Invicto, pues al fin y al cabo, pues nos remite la idea del nuevo sol, el que es Jesús, que ha venido a alumbrar el mundo, etcétera, etcétera. Digamos que es aprovechar lo que ya se tiene, lo que ya está ahí puesto, pero dándole un sentido nuevo. Y esto, pues mira, ahora os voy a poner otro texto, esta vez de los Hechos de los Apóstoles, donde narra cómo San Pablo, cuando llega a Atenas, aprovecha, pues eso, la oportunidad que le presenta una estatua, un pedestal de una estatua, al Dios desconocido, para a partir de ese momento ponerse a predicar el que él considera el verdadero Dios. Digamos que aprovecha lo que ya está ahí puesto. Si tenéis una Biblia, pues abrir los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Bueno, el texto dice así y veréis cómo ilustra mejor que lo que yo puedo decir. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, se consumía en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Dialogaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos, y todos los días en el ágora con los que acudían allí. También algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece un predicador de divinidades extrañas, porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Le llevaron con ellos y le condujeron al Areópago diciéndole: ¿podemos saber cuál es esa doctrina nueva de la que hablas? Porque haces llegar a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué significan. Todos los atenienses y forasteros que residían allí no se dedicaban a otra cosa que a decir o escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, de pie en medio del Areópago, habló: Atenienses, en todo veo que sois más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba escrito: Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en que los hombres habían de vivir, para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje. Si somos linaje de Dios, no debemos pensar, por tanto, que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos. Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora a los hombres que todos en todas partes deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe, al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros dijeron: te escucharemos sobre todo eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Bueno, aquí vemos cómo Pablo usa esa táctica, aprovecha ese monumento al Dios desconocido, pues es que los atenienses se curaban en salud. ¿Y si nos hemos olvidado de un Dios? Bueno, pues Pablo aprovecha eso, pero además también cita a sus poetas. La idea es todo lo bueno, pues es bueno y por lo tanto se puede aprovechar para la honra de Dios y para predicar su fe. Así entenderemos un poquito más cómo pues a alguien se le pudo ocurrir pues que el día del sol naciente, el del sol invicto, pues era el día más indicado para celebrar la Navidad. Al fin y al cabo, ¿cuál era el sol, el astro esplendente que nos ilumina? Pues el mismo Jesucristo, mismo Dios que ha venido a la tierra. Pero os había dicho que os daría 2 pinceladas sobre la situación religiosa
a esas alturas del Imperio Romano. Digamos lo que era la religión oficial. No me voy a extender mucho en esto, sencillamente deciros pues que ya hemos dicho que en el 274 pues se dedica el día al sol invicto por Aurelio. Pero es que esto formaba parte de una cosa que se va dando poco a poco en el imperio, y es que se dan cuenta de que la vieja religión romana pues está un poco de capa caída y que el imperio, una buena manera de unificarlo es a través de un culto común, y para ello eligen un dios solar. Se pretende, algunos emperadores pretendieron un monoteísmo basado en el culto al sol. Había una idea política y de nuevas ideas religiosas. Y también se aprovecharon pues religiones mistéricas traídas de Oriente, como el mitraísmo, etcétera, etcétera. Este era el ambiente. Un intento de establecer una religión oficial monoteísta para unificar en cierta manera ideológicamente el imperio, que se siguió con más o menos éxito y bueno, en fin, los viejos dioses romanos seguían existiendo ahí, pero ellos pretendían que el dios solar fuese el gran dios y que, bueno, pues que se tuviese a los otros dioses como emanaciones o como otras formas concretas del mismo dios. Bueno, un sincretismo muy exagerado. Y dicho esto, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación, una especie de resumen de todo lo dicho hasta ahora, y luego pasaremos a ver la otra tesis o teoría sensiblemente diferente. Vamos primero con la recapitulación. 1. Los cristianos de los 3 primeros siglos ignoraron nuestra fiesta de Navidad celebrada el 25 de diciembre. 2. En el Imperio Romano pagano, el día 25 de diciembre constituía una fiesta especial consagrada al culto del sol. 3. El nacimiento de Cristo, antes de ser celebrado en este día, era conmemorado en Oriente y más tarde también en Occidente en otra fecha, el día 6 de enero. Y 4. La Iglesia de los 3 primeros siglos aceptaba en general que nosotros ignoráramos la fecha del nacimiento de Jesús. Dicho esto, vamos a ver la otra tesis alternativa. Otra vez empezaremos con las citas, esta vez un artículo que hace una recensión del pensamiento del Dr. Tighe. No sé si lo pronuncio bien, pero ya sabéis que las lenguas bárbaras no son lo mío. Bueno, vamos allá, os lo leo y luego lo comento. ¿Una fiesta robada? La realidad es, en efecto, contraria a la acusación. El festival del nacimiento del sol invicto, instaurado por el emperador Aureliano en la Roma del año 274, no es el origen de la Navidad, sino, casi con toda certeza, un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Es decir, la fiesta pagana es creada casi 300 años después del nacimiento de Jesús, en medio de la reforma religiosa del imperio, que pretendía dar importancia a la figura del sol, e intentó usar, esta sí, la celebración cristiana para dar importancia a una fecha recién creada a través de un decreto imperial. Este hecho histórico no habría tenido mucha trascendencia a no ser por los trabajos de 2 académicos de los siglos XVII y XVIII. Uno de ellos, Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán que quería demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo, de forma que la Iglesia católica fuera una supuesta alteración de una forma más pura de cristianismo. Otro estudioso, esta vez un monje benedictino católico, vio en esta posibilidad un uso cristiano de tradiciones paganas con objetivos evangelizadores lícitos. Tanto uno como otro creyeron que la coincidencia del solsticio de invierno del calendario juliano con la fecha de Navidad indicaba su supuesto origen pagano. Pero en realidad la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano, y el culto al sol tampoco desempeñó un papel importante en Roma antes de su llegada. Recuerda el profesor Tighe. De hecho, ninguno de los 2 templos al sol existentes en Roma celebraban esta fecha y su culto decayó en el siglo II, de forma que no hay antecedentes culturales anteriores al emperador Aureliano.
Lo que sí existía en la época era el vivo interés de los cristianos en averiguar la fecha de nacimiento de Jesucristo. Esto no era tarea fácil, porque los cristianos estaban en un tiempo en el cual existían calendarios cristianos y el calendario lunar judío requería correcciones que agregaban un 13º mes cada cierto tiempo. Las divergencias sobre cuándo celebrar fiestas como la Pascua dieron origen a respuestas diferentes por parte de los cristianos latinos del oeste y de los cristianos griegos del oriente. Bueno, aquí se dicen dos cosas interesantes. Una, bueno, ya lo hemos dicho antes, que esto del culto al sol se debe a un impulso dado por Aureliano en el año 274. Y además hace otra afirmación, dice, porque el culto al sol había decaído en los templos romanos. Más o menos dice eso. Y es que efectivamente, en la Roma clásica habían 2 templos dedicados al sol, pero que celebraban sus días primordiales, o sea, sus días festivos, en verano. O sea, no tenía nada que ver con ningún solsticio aquello. Ese culto solar primigenio romano había decaído. El nuevo culto solar era importado, eran de religiones orientales un poco puestas ahí con calzador, porque le venían bien al poder político para establecer ese monoteísmo sincrético. Pero además había otro tema, y es que si bien hemos dicho antes, pues hombre, pues que incluso un papa no aconsejaba celebrar el día del nacimiento del Señor para no confundir términos y pensarse que se celebraban el día del nacimiento como los paganos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos explicado. Bueno, pero que hiciese esa advertencia podía significar precisamente que ya lo estaban haciendo los cristianos. Es decir, mejor no lo hagáis. Es decir, ya lo estaban haciendo. Entonces, la tesis esta de que ya lo estaban haciendo los cristianos y la nueva religión sincrética y universal que pretendía instaurarse desde arriba era bueno, pues, en cierto modo, neutralizar esa fiesta que tenía una cierta trascendencia y hacerla, bueno, llevar el agua a su molino, pues no es ilógico. Pero ahora vamos a citar otra vez el artículo aquel y vemos a las conclusiones que llegan, que es más o menos lo mismo que he dicho yo ahora, pero mejor dicho, por decirlo de alguna manera. Vamos a la cita final. Entonces, esto significa que la Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental, concluye el autor. Los únicos cristianos antiguos que no aceptaron la fecha fueron los armenios, quienes optaron por la celebración del día 6 de enero, unida a la Epifanía y el bautismo. En Oriente, la fecha de la Epifanía fue considerada más importante que la Navidad, al identificar la revelación trinitaria acaecida durante el bautismo de Cristo en el Jordán como un hecho para ellos más trascendente. Si bien el autor afirma que no existen pruebas definitivas sobre la correspondencia del 25 de diciembre con la fecha del nacimiento de Cristo, esta fiesta, estas son palabras literales, surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. Y la fiesta pagana de Aureliano fue un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. Los cristianos identificaron más adelante la figura del sol con Jesucristo, recuperando para la fe su propia fiesta y otorgando al Salvador títulos como el Sol de Salvación o el Sol de Justicia. Y hasta aquí hemos llegado con el tema de la fecha de la Navidad, no del año, sino del día del año. Se podía pedalear más, pero yo creo que lo básico ya está dicho. Como esto es el primer paso, primum gradus, siempre puedes profundizar. Y por cierto, pensaba hacer un programa con más temas. Ahora se ha nombrado la Epifanía, el 6 de enero. La Epifanía es lo que aquí conocemos como el Día de los Magos, de los Reyes Magos. Esto, pues, es otro tema interesante. Y también pensaba hablar entre medio de los santos inocentes. ¿Y qué ocurre? Que yo pienso que, pues que el tema ya solo de la fecha de la Navidad ha sido lo suficientemente largo, así que esto lo daremos en otros días. Ya queda anunciado Epifanía y santos inocentes, la matanza de los inocentes. Y esto dará pie pues para hablar del significado de la Epifanía en Oriente, es la Navidad de las iglesias orientales, y sobre todo de la figura de los magos, de los 3 reyes magos. ¿Reyes? No se sabe, ¿no? ¿Magos?
¿Eran 3? Joder, tiene mucha tela que cortar. Y ahí tendremos que echar mano de los evangelios apócrifos, porque ¿de dónde salen los nombres? Si tenéis una Biblia normal, no dice ni que fueran 3, ni que se llaman Melchor, Gaspar, Baltasar. Vamos, que es una cosa interesante, pero lo dejamos para otro capítulo. Creo que por hoy ya basta. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy, y si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto y feliz Navidad.